Hola a todas, todos y todos, mi nombre es Juan David y en este video voy a analizar un actor social y político fundamental en la historia más estudiada por los científicos sociales de Colombia, o sea, la violencia. Estoy hablando de la Iglesia de los Pobres. Esta fue un corriente que surge tras el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín del 68, donde un montón de sujetos religiosos se toman la tarea de darle un giro radical a la Iglesia. Voltearon la mirada a la realidad, o sea, a la gente pobre y decidieron actuar mucho más allá del asistencialismo y lucha superficial que caracterizaba a la iglesia. Frente a estas luchas sociales actuaron desde y para la justicia social, tratándola como casi algo muy parecido a el mismo pecado, estas injusticias. Una justicia social que le faltaba a este gran contexto colombiano. Este fue un contexto de conflicto armado, muchísimo, con el auge de las guerrillas de las FARC y el ELN, que hoy en día hasta su disidencia siguen causando violencia social y política en el país. En un contexto de desigualdad profunda debido al gran bipartidismo violento que azotaba a todas las regiones rurales de la nación. Este fue un terreno que acomodó la entrada de las iglesias de pobres. Como sus primeras acciones, estas se ligaron a movimientos como el de Golconda y las comunidades eclesiales de base, que buscaron unir la fe con la acción política liberadora. Estas corrientes no se quedaron en los ejemplos o en la teoría. Su labor se extendió por más de 15 departamentos, con especial fuerza en Antioquia, Valle, Cauca y norte de Santander, organizando cooperativas, sindicatos agrarios y procesos de concientización comunitaria. Prácticamente fueron los agitadores sociales del momento. Aquí es donde debemos hablar de Camilo Torres Restrepo, una de las figuras más reconocidas en este labor religioso, social y político. Aunque su vinculación al ELN casi al final de toda su vida fue usada por las élites para estigmatizar a todo el movimiento de la teología de la liberación, su figura representa el compromiso inicial de muchos clérigos por buscar cambios estructurales ante un régimen opresor, el Estado. Camilo conceptualizó el pecado religioso, ya como antes lo había dicho, y lo extrapoló de su visión individual y ajena a la realidad, al contexto. Llamó a las injusticias pecados sociales. Camilo y su humor eficaz demostraron que no hace falta ser de alguna institución para comprometerse con la lucha social. Pero la respuesta a esta fe peligrosa, así vistas desde el Estado y los altos cargos religiosos, fue el exterminio y seguimiento violento a toda la corriente, a todas las corrientes. El informe documenta 48 casos sistemáticos, donde 42 de estos fueron asesinatos. El Estado colombiano fue el mayor victimario, responsable de 34 de estos casos mediante la coordinación de toda su ala armada, el ejército, la policía, los paramilitares, etcétera. Se aplicó la doctrina de seguridad nacional, importada de Estados Unidos para señalar mediante el estigma a los cristianos liberadores como enemigos internos, guerrilleros de civil y comunistas opresores. Bajo mi lectura personal del contexto, esto no fue un hecho aislado, no lo fue. Fue la expansión del capitalismo salvaje sobre el bloque soviético, donde cualquier reclamo de justicia social se tildaba de comunismo, socialista, izquierdoso o marxista para justificar la masacre y la eliminación sistemática por parte del Estado. Además es notable cómo mientras se perseguía a las iglesias de los pobres se facilitaba la llegada de ciertas iglesias cristianas evangélicas, con un mensaje capitalista de austeridad y deslegitimación a las causas sociales, como prioridad religiosa, volviendo al conservadurismo radical, alienante de la iglesia, diseñado para mantener al pueblo subyugado y alejado de todas estas luchas sociales. Hoy, el legado de figuras como el padre Tiberio Fernández o la hermana Yolanda Cerón sobrevive como una semilla de la experiencia social y el compromiso político por querer hacer un mejor mundo. Además de mencionar a la máxima figura y con el legado más vigente y reconocido, el sociólogo y padre Camilo Torres, que en amor eficaz, sus frases célebres y su mismo rostro aún se ven en las calles populares, universidades y nichos de compromiso social en Bogotá. Sin embargo, debemos ser críticos. Y como observador social, debo decir que la Iglesia Católica Institucional ha funcionado históricamente como un ente desigual, a menudo ligado a los privilegios de las élites y desconectado de las luchas sociales profundas. Este rol, luego de la persecución y masacre de la ideología liberadora, se ha proponderado por encima de los intereses y labores sociales de la misma Iglesia Católica que tuvo en ese momento. Las instituciones parecen haber perdido su compromiso social genuino y su misma confianza popular, al no responder a los intereses reales de las personas vulneradas, o sea, la realidad. Mi posición personal es que una vía para los comienzos de un cambio social no vendrá del Estado,
que ha sido muchas veces el agresor y legitimador de desigualdades y privilegios de clase, como lo vimos anteriormente, sino del compromiso personal y comunitario que radica en la subjetividad de cada una de las personas. Como nos enseñó la Iglesia a los pobres, el cambio real se hace desde abajo, no desde arriba, y se hace poco a poco, tejiendo redes de solidaridad local, sin esperar la intervención de un sistema que protege el status quo. Este es el verdadero reino de Dios, y el mensaje principal de Jesús, el amor. Un amor por el otro que se convierte en lucha social contra la injusticia. Yo convoco a la autonomía de los pueblos. Muchas gracias.